Hace algún tiempo estuve haciendo algunas reacciones sobre el tema del feminismo, enfocado principalmente en lo que fue las marchas del 8 de marzo. Esto ha llevado a una serie de comentarios y conversaciones en YouTube y en otras plataformas sobre el tema del transgenerismo. Y quizás podrías preguntarte cómo es que hablando de feminismo terminamos en el transgenerismo, ya que pues uno diría pues en principio son luchas diferentes con diferentes objetivos. Bueno, sucede que esto no es del todo así totalmente. Hay muchas corrientes del feminismo que hoy en día están abocando por el transgenerismo y lo están apoyando. En fin, he hecho varios videos al respecto y aquellos que quieren seguir todo este hilo sobre el transgenerismo lo pueden hacer en el canal de YouTube. Pero recibí un comentario de Carlos que quisiera abordar. Este es un comentario largo, entonces voy a irlo abordando por secciones, pero para que tengan una idea general de lo que Carlos nos dice, primero, Carlos ataca la idea del diseño, y esto está relacionado con lo que yo decía, de que nuestro cuerpo, que yo sostengo es diseñado por Dios, nos informa si somos hombre o mujer. Pero bueno, si no hay un diseño para empezar, si no hay un diseño de nuestro cuerpo, pues no va a haber tampoco un diseño para saber si somos hombre y mujer. Así que empecemos por ese primer punto que fue por el que Carlos empezó. Carlos comenzó escribiendo y él dijo, los seres humanos no fuimos diseñados. Somos el resultado de un proceso de adaptación a las circunstancias que toma millones de años. Diseñar implica que tenemos condiciones existentes y que no cambian y a partir de ahí empezamos a diseñar. Por ejemplo, una casa que fue diseñada con una cantidad limitada de cuartos y que el arquitecto no consideró que probablemente la familia que la habitaría iba a crecer. Originalmente el diseño se conserva como es y no cambia. Pero él continúa diciendo, pero los humanos sí evolucionamos y cambiamos dependiendo de las circunstancias. Además, los diseños tienen un fin específico y un propósito de existir y eso no rompen con su propósito o fin. Se mantienen por el resto de su existencia. Lo que quiero decir es que los humanos somos más que un diseño, porque nos atraviesan circunstancias que nos hacen ser cambiantes y flexibles, a diferencia de un diseño planificado y pensado con un fin último. Él sigue escribiendo en su comentario, ahorita lo vamos a abordar, pero veamos esa parte del diseño. Lo primero, y esa para mis hermanos cristianos, normalmente cuando recibimos alguna objeción, lo primero que tendemos a hacer es empezar a responder. Pero recuerden, lo primero que debemos hacer es esperar que la persona asuma la carga de la prueba, la responsabilidad de mostrar que lo que está diciendo es cierto. Y este es un buen ejemplo. Aquí vemos que Carlos nos da un montón de conclusiones. Uno podría perfectamente preguntarlo, bueno, Carlos, ¿cuál es tu evidencia de esto? Es decir, ¿cuál es tu evidencia de que el diseño es de esta forma? ¿Cuál es tu evidencia de que realmente los seres humanos somos productos de millones de años de evolución? Pero antes de empezar a responder nosotros como cristianos cuando nos encontramos a una objeción, dejemos que la persona lleve su propia carga de la prueba. Pero bueno, ahorita no estoy en una conversación con Carlos, entonces vamos a comentar sobre los temas que él propuso. Empecemos con este del diseño. Ahora, el tema de la evolución, ¿verdad? Es un tema enorme y si nos metemos ahí, sería una conversación completamente diferente. Pero valga decir esto. Deberíamos siempre que hablamos de evolución, diferenciar entre macroevolución y la microevolución. La microevolución es un hecho científico totalmente comprobado y básicamente nadie tiene dudas al respecto que sepa del tema, que es las adaptaciones dentro de una misma especie. Ahora, la macroevolución tiene grandes problemas y no solamente los cristianos, no solamente personas que apoyan el diseño inteligente, sino hasta los mismos evolucionistas aceptan que tiene grandes problemas y eso se produce al interpolar, pero al extrapolar más bien los datos que tenemos de la microevolución a la macroevolución. En palabras más sencillas se producen los problemas de que por decir que hay cambios en una misma especie, esto produce diferentes especies. Esto es un salto enorme y ahí es donde está el problema. Pero más allá del problema, dejemos la evolución a un lado. Más allá
de ese problema, ignorémoslo por un momento. Mi mayor problema realmente no es con la macroevolución, sino es con el naturalismo. Y esa es una postura filosófica, ojo, no es algo científico, es una postura filosófica, pero eso es muy importante porque la ciencia se construye en filosofía, y entonces las posturas filosóficas que tengamos va a impactar la ciencia que hagamos. Y esa postura dice que todo lo que existe es lo natural, aquello que puede ser estudiado por justamente las ciencias naturales. En palabras más sencillas, mi problema con todo esto es asumir, porque nuevamente es una presuposición, no se da evidencia al respecto, no se argumenta al respecto, se asume que Dios no tuvo nada que ver, en lugar de debatir cómo fue que Dios lo hizo. El decir que la macroevolución es cierta, incluso si lo es, ¿verdad? Incluso si fuera que desde un organismo unicelular tenemos toda la diversidad de especies que vemos hoy en día y que ha existido durante toda la historia de la Tierra, eso no quiere decir que Dios no existe. Y ahí es donde está el verdadero problema. No es tanto con el gran problema que científicamente tiene la macroevolución, sino es con la presuposición de que Dios no existe. Y para ilustrar esto justamente, predicando con el ejemplo de mostrar que lo que yo digo no es nada más una conclusión, sino argumentar por ella, resulta que hay un gran problema si la macroevolución es cierta y Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hizo, si Dios no estuvo involucrado en el proceso, quiere decir que nosotros, los seres humanos, simplemente éramos lo más aptos para sobrevivir y que mediante el proceso de la evolución fuimos moldeados para sobrevivir, pero no para conocer la verdad. Esto quiere decir que si Dios no existe y la macroevolución efectivamente pasó, nosotros no podríamos conocer en que verdaderamente estamos construidos para conocer la verdad sobre cualquier cosa que creemos. Nosotros, si ese fuera el caso, ciertamente podemos confiar en nuestra capacidad para generar creencias que nos ayuden a sobrevivir, pero no podríamos confiar en nuestra capacidad para generar creencias verdaderas. Porque nuevamente, si Dios no existe y la macroevolución es cierta, nosotros nos adaptamos para sobrevivir, no para buscar la verdad necesariamente. Y eso quiere decir que esa persona que cree que efectivamente Dios no existe y que la macroevolución es cierta, debería desconfiar de su capacidad para generar ese argumento, porque entonces sus creencias están orientadas a la supervivencia y no a la verdad. Más allá de esto, este comentario que nos muestra Carlos nace de una visión errónea de lo que es el diseño. Porque como Carlos lo describe, parece que el diseño implica necesariamente que algo es rígido, inmutable, esto quiere decir que no cambia, que es incapaz de adaptación. Pero por lo tanto, si eso fuera así, puedo ver efectivamente cómo Carlos concluye que dado que los seres humanos cambiamos y nos adaptamos, entonces eso significa que no somos diseñados. Por eso, justamente quisiera retar la visión del diseño que tiene Carlos. Porque el hecho de que algo sea diseñado no quiere decir que no puede cambiar o que es rígido. El que algo sea diseñado implica que tiene un fin por cumplir, que fue concebido, creado, diseñado para cumplir ese fin y que fue dotado de ciertas características que lo habilitan para cumplir ese fin. Eso quiere decir que en algunas ocasiones se diseña algo que es rígido y estático como una casa, pero en otras ocasiones puede ser que se diseñe algo específicamente con una capacidad de cambiar o de adaptarse como parte del diseño en sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está diseñada para aprender y para cambiar. La objeción que Carlos propone es contra un tipo específico de diseño en la que se diseñan cosas rígidas y estáticas, pero no es el tipo de diseño que tenemos los seres humanos. Y eso lo podemos ver en nuestro desarrollo físico y emocional. Y de hecho, justamente, la Biblia nos manda a desarrollarnos en nuestro carácter y a crecer hasta llegar a ser más como Jesús. Por esta razón, justamente, los seres humanos tenemos
capacidades para razonar. Nuevamente, vemos el contraste de que nosotros bajo esta postura sí tenemos una razón para confiar en lo que creemos, porque creemos que fuimos diseñados para razonar. Tenemos una capacidad para ser creativos, para adaptarnos a las circunstancias, y tenemos libertad porque es parte de nuestra naturaleza humana y es parte de nuestro diseño. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo en la forma que Él quería que fuéramos y nos dio estos elementos para cumplir un fin en particular para nuestras vidas y uno en general como raza humana, que es conocer a Dios y darlo a conocer. Cada uno de nosotros puede tener ciertamente nuestros propósitos personales y subjetivos, ¿verdad? Yo puedo querer, no sé, sacar una carrera, puedo querer tener cierto trabajo, puedo querer tener una familia, pero además de esos propósitos personales, tenemos un diseño general y un objetivo general que es el conocer a Dios y darlo a conocer. Por esa razón, Dios nos da las herramientas que ocupamos para hacerlo. Nos da la libertad necesaria para decidir conocerlo a Él y la libertad que es necesaria para que exista el amor verdadero, porque sin libertad no hay amor. Nos da racionalidad, la razón, ¿verdad? Que la necesitamos para conocer a Dios a partir de lo creado y quién es la última fuente de aquello que es racional. Nos da creatividad que nos lleva a la fuente última de la creatividad y demás. Estoy de acuerdo en que nosotros somos más que un diseño, en el sentido de que no somos artefactos rígidos, sin libertad o sin historia. Pero también afirmo que nosotros no somos menos que un diseño. Nosotros fuimos concebidos con un propósito, dotados de capacidades que nos permiten adaptarnos, amar, razonar y crecer. El diseño no es una jaula, es precisamente el marco que hace posible nuestro crecimiento, la libertad y la experiencia humana. Ahora bien, llegamos aquí a un punto muy importante, y es que el hecho que tengamos libertad y que crezcamos en cosas no significa que todo aspecto de nuestra naturaleza puede cambiar, porque justamente no estamos diseñados de esa forma. Pensemos en una semilla de manzana. Esta puede crecer, puede convertirse en un árbol, puede empezar a dar frutos, pero nunca se puede convertir en un árbol de peras. O nunca se va a convertir, digamos, en un ser espiritual. Porque está diseñada para ser una semilla de manzana que va cambiando para ser un árbol de manzana y para dar fruto. Nuestra capacidad para cambiar no significa que podemos convertirnos en cualquier cosa. Podemos cambiar como seres humanos, pero por ejemplo, nunca podemos dejar de ser seres humanos. Hay límites y nuestra naturaleza define cuáles son esos límites y qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar. Eso tiene implicaciones directas sobre el tema del transgenerismo, porque fuimos diseñados como hombres o como mujeres, con una naturaleza sexual que no podemos cambiar y que tampoco es intercambiable entre sí. Incluso los casos poco comunes de condiciones intersexuales, en esos casos lo que vemos son excepciones dentro de un diseño binario, normalmente que va entre hombre y mujer, un diseño binario general, lo cual de hecho es lo que nos permite saber cuándo es que una persona es intersexual, porque podemos compararlo contra las dos categorías que hay. Lo que vemos en estos casos no es una multiplicidad de naturalezas. Y también es muy importante recalcar esto, que a muchas personas intersexuales no les gusta que las comparen con transgenerismo o que las utilicen en un argumento a favor del transgenerismo, porque realmente son cosas muy diferentes. Ahora sigamos con el comentario. Carlos dice, en todo caso, utilizando el argumento del diseño como una especie de destino. Y aquí voy yo de nuevo. El diseño no es un destino, como si fuera algo a lo que tenemos que llegar. El diseño es lo que define cómo somos, es nuestra naturaleza, no lo alcanzamos porque ya lo tenemos. Pero bueno, siguiendo con el comentario de Carlos, dice, entendiendo que Dios diseñó tu vida y tu existencia para cumplir un propósito en esta tierra, ¿cómo sabes que las personas trans no están destinadas para transicionar por la obra y gracia de Dios? Y Carlos aquí hace una pregunta muy puntual
y que merece una respuesta. Ahora, ¿cómo sé yo por qué digo? Y más importante, ¿qué es lo que Dios dice? No lo que Diego diga, porque lo que yo piense no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa. Entonces, ¿cómo es que como cristianos afirmamos que las personas trans no están destinadas a transicionar? Bueno, lo sabemos por dos razones. La primera, la naturaleza propia de nuestros cuerpos, que fueron creados por Dios. Y segundo, lo que Dios enseña. Empecemos con el primero, la naturaleza de nuestros cuerpos. Nosotros realmente no tenemos un cuerpo en el sentido de que muchas veces lo tratamos como si el cuerpo fuera algo independiente de quién yo soy, ¿verdad? Como si fuera una ropa que me pongo y me puedo quitar. No, el cuerpo es una parte fundamental de quiénes somos nosotros, es una parte integral nuestra. Por eso hay que cuidarlo justamente. Y nuestro cuerpo es u hombre o mujer desde la concepción. Y cada célula de nuestro cuerpo lleva esa información genética. Y este hecho no va a cambiar a pesar de que se cambien genitales o se modifique la apariencia externa. Cuando eso se hace, lo que se tiene es un cuerpo femenino o masculino modificado, pero no se tiene un cuerpo del sexo opuesto. Pensemos en esto. Si un hombre recibe un útero y digamos que por algún avance de la medicina es completamente funcional, eso no quiere decir que estamos lidiando entonces con el cuerpo de una mujer. Lo que quiere decir es que se modificó el cuerpo de un hombre y se le implantó ese órgano, pero sigue siendo el cuerpo de un hombre. Mi argumento desde el puro inicio ha sido que nuestro cuerpo debería informarnos sobre quiénes somos. La naturaleza de nuestro cuerpo nos dice si somos hombre o si somos mujer. Y esto también sirve para mostrar una contradicción en el transgenerismo, porque por un lado se nos dice que nuestro cuerpo no nos informa sobre el hecho de si somos hombre y mujer, realmente no tiene nada que ver. Alguien, según dicen, puede ser un hombre, pero identificarse como mujer. Pero luego, sin querer, se hace evidente que nuestro cuerpo en realidad sí tiene que ver con lo que somos, porque se intenta cambiarlo. Si fuera cierto que nuestro cuerpo es completamente independiente y que no dice nada sobre si somos hombre y mujer, sencillamente no habría necesidad de cambiarlo. Pero el transgenerismo mismo muestra la verdad del principio que yo estoy aplicando. Nuestro cuerpo es una parte fundamental nuestra y tiene que ver con nuestra identidad. ¿Te encuentras en el problema de querer aprender más sobre apologética y teología, pero no sabes dónde? Bueno, yo diseñé una lista pensada para que no pierdas tu tiempo adivinando. Solamente entra a diegofallas.com/inclinar recomendados y encontrar libros ordenados por tema que han sido vetados para que evites entrar a cualquier lugar con teología dudosa. No busques más a ciegas, entra a diegofallas.com/inclinar recomendados. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de la respuesta de cómo sabemos los cristianos que las personas trans no están destinadas a transicionar justamente como parte de la voluntad de Dios? Bueno, porque eso no es lo que Dios nos dice. Y para eso vamos a ver brevemente qué dice la Biblia. Pero al hacer esto no quiero dar la impresión de que yo nada más veo lo que dice la Biblia como si fuera la palabra de Dios porque sí o porque yo quiero. Si vamos a hablar de esos temas con respecto a lo que Dios dice, hay que ver primero por qué podemos confiar en lo que Dios dice y luego ver cómo es que sabemos qué es lo que Dios dice. Y yo cuando hablo de este tema muchas veces lo comparo o uso la analogía de un faro, ¿verdad? Este edificio que tiene diferentes secciones que se construyen una sobre la otra y que al final llega a completarse cuando se pone la última sección. Y entonces mi argumento es que al construir el caso del cristianismo que termina justamente también con la Biblia y por qué podemos confiar en ella para saber qué es lo que Dios nos dice, primero empezamos con la existencia de la verdad. Porque si no hay verdad, pues evidentemente no hay verdad sobre lo que Dios diga. Luego pasamos a la existencia de Dios, porque si Dios no existe, no hay palabra de Dios. Pasamos a estudiar los milagros, si Dios puede intervenir en el mundo. Pasamos a ver si la resurrección de Jesús
ocurrió porque esa es la muestra de que Jesús era Dios. Luego pasamos a lo que Jesús enseñó y finalmente terminamos con la Biblia como una revelación de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo, hay todo un caso que se construye y a pesar de que en ese momento no voy a entrar en ese detalle porque simplemente no es el tema del video y ya también en otras ocasiones, en otros videos he hablado de esto. Pero es importante saber que cuando digo que vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice, hay toda una argumentación detrás de por qué entonces deberíamos importarnos lo que la Biblia dice. Y también esto tiene una implicación muy importante y es que Dios es el ser amoroso, justo, perfecto, bueno y por lo tanto podemos confiar en sus enseñanzas. Y a pesar de que quizás no sea difícil admitir esas enseñanzas o aceptarlas, podemos saber por quién es Dios, nuevamente perfecto, justo, bueno. Podemos saber que esas enseñanzas van a ser lo mejor para nosotros, aunque nos cuesta aceptarlas. Así que bueno, también por la Biblia sabemos que las personas no están destinadas ni diseñadas para transicionar. Por ejemplo, Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al humano a su imagen, que lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. El diseño binario, nuevamente hombre y mujer, es parte del propósito original de Dios para la humanidad. Vemos que no hay un espectro indefinido ni una transición entre ambos sexos. Y por si esto fuera poco, Jesús mismo en Mateo 19:4 reafirma este diseño diciendo que justamente Dios nos creó hombre y mujer. Y es más, la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo tiene un propósito y que en última instancia no es ni siquiera nuestro. Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20, él escribe, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio y por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Así que vemos que esto que Pablo nos dice, vemos que el llamado es honrar a Dios con nuestro cuerpo, no a modificar su diseño. Nuevamente, Dios no se equivoca y Él sabe por qué nos hizo de la manera en que nos hizo. Y la respuesta a esa pregunta la podemos encontrar únicamente en aquel que nos diseñó. Ahora, Carlos siguió escribiendo y él dijo, por alguna razón las personas trans existen. Y obviamente Dios, sabiéndolo todo, también es consciente que tendrá hijos que cambiarán de género y aún así decide mandarlos a este mundo terrenal. ¿Qué podemos decir al respecto? Primero, es claro que Dios sabe que esas personas existen, Dios las creó y de hecho eso nos permite saber muchas cosas muy importantes. Podemos saber que Dios las ama, que las buenas noticias del Evangelio están disponibles para todas estas personas, que la posibilidad de tener comunión con Dios y cumplir su propósito general de conocer a Dios y darlo a conocer está disponible para esas personas y que si creen en Jesús y lo siguen, serán bienvenidos a la familia de Dios y serán una nueva criatura. Sin embargo, el hecho de que Dios decida crearnos no significa que aprueba todo lo que hacemos. Eso es cierto de las personas transgénero, pero si somos honestos y siendo francos, es cierto de todas las personas. Dios sabía que todas las personas nos íbamos a apartar de nuestro diseño original. Dios sabía que todos íbamos a pecar. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Dios sabía que íbamos a preferir seguirnos a nosotros mismos, a la cultura o a un sinfín de cosas antes que a Dios. Pero es que nuevamente ese no es el final de la historia. Dios sabía que esto iba a pasar y eso es lo que explica justamente la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es la muestra de que Dios sabía que íbamos a fallar, pero también de que Dios nos ofrece un camino de redención. Un camino para restaurar nuestro diseño original de tener comunión con Dios. En resumen, Dios sabía que las personas transgénero existían y que iban a pecar de algún modo, así como todos los demás también pecamos de algún modo. El hecho de que Dios nos creó sabiendo todo lo que íbamos a hacer no significa que Dios apruebe todo lo que hacemos. Significa que Dios sabía lo que íbamos a hacer, sabía que íbamos a fallar, pero aún así Él decidió crearnos porque consideró que valíamos la pena, que éramos suficientemente valiosos para aún así
crearnos y ofrecer una nueva vida en Él, que éramos suficientemente valiosos como para hacer el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y bueno, Carlos terminó comentando de que la condición trans es más complejo que un simple sentimiento. Y me parece interesante porque creo yo, con base a todo lo que he explicado en este video y a todo lo que he explicado en los videos anteriores, es evidente que yo estoy de acuerdo en que la condición trans es más complejo que un simple sentimiento. Empezando por el principio, la disforia de género es una lucha profunda y dolorosa que a menudo provoca lágrimas y mucha angustia. Y por lo tanto, debemos estar atentos y prontos para ayudar y acompañar a alguien que esté llevando esa lucha, así como Dios lo está. Sin embargo, eso no quiere decir que el transgenerismo sea la solución correcta. De hecho, es la solución incorrecta a esta lucha. La solución no es cambiar nuestro cuerpo para que calce con nuestra mente. La solución es cambiar nuestra mente para que calce con nuestro cuerpo. Recordemos que deberíamos conformar nuestras ideas subjetivas que hay en nuestra mente a la realidad y no tratar de conformar la realidad a nuestras ideas subjetivas. No podemos dejar de lado las consecuencias que muchas veces son irreversibles que deja la transición en el cuerpo. Tomar hormonas que no son producidas naturalmente por el cuerpo puede provocar grandes daños y ni mencionar los cambios permanentes que produce una cirugía. Por si fuera poco, esta cirugía muchas veces se aplica en adolescentes que no han ni siquiera terminado su desarrollo físico ni mental, que no tienen edad suficiente para tomar alcohol, pero aún así se les hacen cirugías que cambian sus cuerpos durante toda su vida. Tanto es así que Inglaterra y varios países escandinavos como Suecia están deteniendo la administración de hormonas que forman parte de la transición química por falta de evidencia suficiente que respalde la seguridad o la eficacia clínica de estos tratamientos. En resumen, el transgenerismo es una ideología que ofrece una solución equivocada e imposible a una lucha muy real. Es una mala idea que solamente va a producir y produce muchas víctimas y por lo tanto hay que tratarla como lo que es. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.